Hermanos, Dios los bendiga nuevamente aquí con ustedes para platicar y comentar algo más sobre la palabra de Dios. Y pues antes de entrar en mi plática, en el título de mi sermón, quiero otra vez pedir oraciones a toda la iglesia a favor de nuestros hermanos en Myanmar, donde están pasando por una tribulación, por tiempos muy complicados, aparte de la represión por el golpe militar que hubo allá y por el COVID, que están bajo una contingencia muy estricta, porque pues no los dejan salir de sus casas y pues como no tienen acceso a vacunas y pues hay mucho riesgo, porque el mismo hermano de allá, el pastor de apellido Kuwal, él dice que están muriendo muchas personas del COVID y pues no tienen, les es muy difícil conseguir alimento. Entonces, a través de este medio, quiero pedir a toda la iglesia su apoyo, haciendo una colecta en todas las localidades de la iglesia en México para enviar esta ayuda para allá, para el concilio, para que de allí lo manden para aquel país en Myanmar, para seguir ayudando a nuestros hermanos en aquel lugar. Hermanos, esta mañana mi plática es acerca de obras de fe o fe en las obras. Obras de fe en Dios o fe en las obras. ¿En qué vamos a creer o de qué lado vamos a estar? ¿Vamos a creer en nuestras obras o vamos a creer en Dios? Las obras de fe solamente pueden hacerse cuando se cree realmente en Dios. ¿Y por qué? Porque cuando creemos realmente en Dios vamos a obrar de acuerdo a la palabra y de acuerdo a los mandamientos de Dios. Por el contrario, si alguien cree que sus obras lo van a justificar, pues entonces o que sus obras lo hacen merecedor de algo, pues esta persona está muy equivocada. Así que es nuestra obligación entender bien esto, que tenemos que hacer diferencia, que unas son las obras de fe en Dios y otra cosa es tener fe en nuestras obras o tener fe en obras, porque entonces ya estamos haciendo un Dios de las obras. Y otra vez, de manera muy sofisticada, el diablo trastorna o confunde la mente de los creyentes y los hace pensar que a través de obras que uno hace, uno puede ser justificado delante de Dios. Entonces, no hagamos un Dios más, un Dios de las obras, porque si creemos en las obras, pues estamos haciendo un Dios, ¿verdad? Porque estamos creyendo en nuestras obras. De esto habló el apóstol Pablo, y aquí vamos a comentar algo que está escrito en el libro de Romanos, en el capítulo 4, de los versos 2 al 8.
Y es una lectura, son unos escritos difíciles de entender, como decía el apóstol Pedro acerca de los escritos del apóstol Pablo, que decía, son difíciles de entender. Pero aquí en esta lectura el apóstol Pablo está precisamente hablando o tratando de hacer diferencia entre la fe en Dios y las obras, ¿verdad? O la fe en las obras. Así que vamos a leer y pues con mucho detenimiento, ¿verdad? Si no es fácil de entender, pues tampoco no es fácil de explicar. Pero aquí el apóstol empieza diciendo esto. En el verso 2 dice que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Y luego inmediatamente dice, mas no para con Dios. Sí, dice que si Abraham fue justificado por las obras, sí, porque hizo muchas obras Abraham, pero él no creyó que en las obras, en que esas obras lo fueran a justificar. Esa es la gran diferencia, que él hizo muchas obras de fe, ¿verdad? Otra vez, pero dice aquí otra vez que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Y es como nosotros cuando hemos trabajado y hemos hecho una carrera en el Evangelio y nos gozamos, o cuando nos reunimos y platicamos del trabajo que se ha hecho, del recorrido por el que hemos pasado, nos gozamos, ¿verdad? Otra vez, pero no creemos que lo que hemos hecho nos da la salvación o la justificación. Sigue diciendo, dice aquí, que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Fíjense, muy claro dice el apóstol Pablo, mas no para con Dios. Y inmediatamente explica el por qué. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Esto fue lo que el apóstol Pablo aclaró, ¿verdad? Lo puso aquí bien amplio, bien claro. Dice, y creyó, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. O sea, Abraham no creyó en sus obras, él creyó en Dios. Y como creyó en Dios, por eso hizo obras de fe en Dios. Entonces, sigue diciendo el apóstol, aquí dice, empero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Otra vez, empero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Esto quiere decir que a todo el que trabaja, a todo el que se contrata, pues entonces el que trabaja y el que hace obras, pues no las hace gratis, sino que por deuda, dice. Entonces, por mucho que alguien haga obras, o que Abraham haya hecho muchas obras, ¿verdad? No le podemos decir a Dios, ni Abraham le hubiera dicho a Dios, pues por todo lo que yo he hecho, tú me debes tanto. Entonces aquí el apóstol Pablo está tratando de decir que nosotros por obras, ¿verdad? Porque el que obra no lo hace nada más porque sí. Como resaltando, ¿verdad? Que no podíamos de ninguna manera decir, Señor, yo ya hice esto, Señor, ya hice aquello otro,
y ahora pues tú eres deudor y me debes tanto. O sea, no podemos hacer deudor a Dios por obras que nosotros hagamos. Sigue diciendo, dice, más al que no obra, pero cree en aquel, fíjense, más al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Entonces, ¿qué vale más, las obras o la fe en aquel que justifica? Dice, pero dice más al que no obra. Aquí nulifica a las obras. Aquí está nulificando que las obras tengan algún poder, ¿verdad? Que aquí lo nulifica completamente y dice, más al que no obra, más cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Entonces, no es lo que nosotros hagamos o lo que alguien haya hecho y que en un momento dado pueda hacer deudor a Dios y decirle, mira Dios, yo ya hice esto, ya hice esta obra, ya fui acá, ya fui allá y ya tú me debes mi justificación. Entonces eso eso no puede ser. Entonces, lo que sí vale y lo que sí cuenta es la fe en aquel que justifica al impío. Aunque no haya hecho ninguna obra, porque dice aquí, más al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Ahora, ¿quién es el que justifica al impío? Solamente Dios. Dice, como también David dice, ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó justicia. Entonces aquí David también habla de que las obras no tienen ningún poder. Sin embargo, el apóstol Pablo en aquellos días batalló mucho con los judíos, con los doctores de la ley, o con aquellos que vinieron a la iglesia de los judíos y todavía querían seguir siendo circuncidados o guardar todavía algunos ritualismos de la ley judía o de los judíos, que pensaban que eso los iba a justificar. Y por eso los fariseos trataban de pararse delante de todo el pueblo y orar delante de todo el pueblo y cargarle al pueblo muchos reglamentos y lavarse las manos 7 veces antes de comer y muchos otros ritualismos, porque pensaban que eso los iba a justificar delante de Dios. Pero en realidad el Señor les dijo, ustedes no creen en Dios. David aquí hablando, porque aquí el apóstol Pablo menciona a David, dice, como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras. Entonces, ¿a través de qué atribuye Dios justicia? A través de la fe, a través de creer en ese Dios, a través de creer en Dios. Y después viene el Señor Jesucristo y Él viene a darnos a conocer a Dios, a ese Dios, al Padre, y Él viene a representar al Padre, y el Señor Jesucristo viene a mostrarnos la gracia de Dios y a interceder por nosotros.
para que nosotros creamos en Dios a través del Señor Jesucristo, su Hijo. Mirando otros versos aquí, dice en Tito 3:5, dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces, como dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. El apóstol Pablo vuelve otra vez aquí a mostrar su mismo pensamiento, su misma manera de pensar, a confirmar nuevamente que no por obras, dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Otra vez, ¿por qué? Porque aunque hagamos obras de justicia y obras de fe, las hacemos por la fe en Dios, pero no creemos en las obras, no le damos poder a las obras. No decimos, o no hay en nosotros el pensamiento de decir, pues yo si hago esto y hago esto que dice la ley y que dice la ley y que dice la ley, ya voy a ser justificado, o que dicen los mandamientos, ya voy a ser justificado, ¿no? Porque ¿quién dio los mandamientos? Dice, y la ley es santa, es justa, es buena, ¿verdad? La ley la dio Dios para que fuera una guía para que nosotros sigamos lo bueno. Pero no vamos a creer que la ley nos salva, sino que el que nos salva es Dios. Así que, hermanos, aquí el caso es que todas las obras que nosotros hacemos son obras. Ya conociendo o viniendo al conocimiento de la palabra de Dios, son obras de fe en Dios o por fe en Dios. Y creemos en Dios, pero no en las obras. Dios es el que justifica, y dice aquí que más por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Luego dice en Romanos 5:9, luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, justificados en su sangre, otra vez en el sacrificio del Señor Jesucristo. Él es el que hizo la obra, hermanos, la obra de misericordia. El sacrificio apropiado, como dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y esto es lo que creían los fariseos, los saduceos, sectas en Israel, y hermanos, eso no los justificó de ninguna manera. Por el contrario, tuvieron tanta fe en sus obras que hicieron a un lado al Hijo de Dios. Y ahora Él es el que Dios envió, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él cree, pues, ¿qué dice? Que no muera, mas tenga vida eterna.
Entonces, otra vez aquí aparece la fe. Creer en Dios, creer en ese medio que Él mandó, que es el Señor Jesucristo, para ser justificados. Y nunca pensar que porque hacemos obras, vamos a ser justificados por las obras, porque entonces le estamos dando el poder a las obras y las estamos haciendo un Dios. En Romanos 3:28 hay una conclusión que otra vez el apóstol Pablo vuelve a hacerlo, ¿verdad? Y dice, por tanto, concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces somos justificados por la fe, ¿verdad? Y dice que esto es un don de Dios y algo que Dios, un medio que Dios ha puesto ahí para que tengamos fe en Él a través del Señor Jesucristo, su Hijo. Entonces no hay otro medio de ser justificado sino a través de una fe real en Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y las obras, por muy grandiosas que sean, no pueden justificarnos, son obras, ¿verdad? Dios es el que justifica al que tiene fe en Él. Y otra vez, si tenemos fe en Él, vamos a hacer obras de fe en Dios, pero no le vamos a dar el privilegio, o no le vamos a otorgar a esas obras el poder, ¿verdad? Otra vez digo, no podemos hacer a las obras nuestro Dios, no vamos a creer en eso, sino vamos a creer en Dios. Hermanos, es algo difícil, como decía en el principio, es algo difícil entender estos escritos del apóstol Pablo, como decía el mismo apóstol Pedro, y en estos días también es difícil para muchos entender cuál es la diferencia, pero debemos poco a poco ir viendo cómo está la situación, ¿verdad? Y no decir yo por mis obras tengo derecho a esto y a esto y a esto y estoy haciendo deudor a alguien o a Dios y merezco esto o merezco esto o merezco esto otro y no es así. Cuando yo obro por fe, lo hago en el nombre del Señor Jesucristo porque estoy creyendo en Dios y no en las obras. Hermanos, Dios bendiga su palabra y pues siempre estamos a la orden y para cualquier comentario, cualquier duda, aquí estamos siempre pues delante de ustedes, así que con mucho gusto pues aquí estaremos siempre para apoyar y para servir en lo que se pueda. Dios los bendiga mucho y que sigan teniendo salud y paz en el nombre del Señor. Dios los bendiga, hermanos.